tiempo. Vamos con esa misma devoción con que se ha podido alabar al Señor. Vamos también ahora a hacerlo para poder meditar en las Escrituras. Abramos la Biblia en el libro del Génesis, en el capítulo primero. El libro del Génesis, capítulo número 1. Hoy predicaremos por el tema día 2. ¿Sí? Día 2. Génesis capítulo 1. Vamos a leer, por favor, versículo número 6. Verso número 6 en adelante. Y leemos la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Todos el versículo número 8. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Amén. Incline su rostro, hagamos una breve oración para depositar esta enseñanza en las manos de nuestro Dios. Padre Celestial, te agradecemos, Padre, por las oportunidades que nos das día a día en congregarnos, oh Dios. Nos das y nos brindas la salud, el bienestar, Señor amado, la lucidez para poder estar apercibidos de las cosas. Gracias, oh Dios, porque dentro de este tiempo, Dios, yo sé que mi vida será enriquecida, será edificada con esta tu palabra. Señor amado, que cada pasaje del libro de Génesis, así como en su debido momento tú construiste el universo, también esa palabra pueda construir mi vida, pueda construir, Señor amado, todo mi ser, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Señor, transforma, muda, Padre, en mí todo lo que haya que cambiar y que quede, oh Dios, tal cual como tú lo diseñaste en el modelo original. Una persona, un ser dispuesto a alabarte, a bendecir y a servirte. Dios, me deposito en tus preciosas manos y permítenos a través de tu Espíritu ser enriquecidos en nuestras necesidades. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando se lee el texto en el capítulo número 1, verso número 6, muchos de pronto pueden llegar a confundir ciertas expresiones bíblicas por la recurrencia en que se repiten ciertos adjetivos, ciertas palabras. De hecho, pues en el verso 6 nos dice, por ejemplo, hay expansión en medio de las aguas y separe, dice allí, las aguas de las aguas. Y dice la Escritura en el verso número 7, y se hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y dice allí, y fue así. Para poder comprender, obviamente, este tipo de palabras dentro de la Escritura, dentro de lo que es la creación en sí misma, es necesario, por fuerza, ver qué nos dicen otras versiones bíblicas. En la Nueva Versión Internacional se nos dice en el mismo versículo, y dijo Dios, haya un firmamento, es decir, que reemplaza el término expansión por algo un poquito más de nuestro conocimiento. Haya pues un firmamento por en medio de las aguas, que las aparte las unas de las otras. Y efectivamente eso es lo que ocurre cuando Dios determina que haya una expansión. Dentro de esa expansión, Dios obviamente todavía no le da el término como firmamento, porque ya el firmamento cobra su significado cuando más tarde Dios añadirá a esa expansión
añadirá constelaciones, añadirá estrellas, añadirá galaxias, ¿sí? Añadirá todo el ejército de los cielos. Es por eso que usted ve de manera muy simple cuando se lee en Génesis 1:6, haya expansión, es decir, haya una especie de cavidad. Ahora, cuando uno va a escudriñar el significado de lo que es un firmamento, ¿sí? Dice un diccionario secular, el firmamento es lo que se podría denominar como el cielo en que se supone están las estrellas, o lo que se reconoce como la bóveda celeste en que se encuentran todos los astros. Eso vendría a ser la expansión. Claro, en su debido momento la expansión estuvo simplemente vacía. Y Dios en este precioso pasaje bíblico nos revela cómo habrá de iniciar su trabajo dentro de la tierra para poder dar el orden justamente que esto necesita para el hábitat del ser humano. Recuerda que Dios no crea al hombre de primera mano siendo su creación más excelsa. Sí, luego obviamente, sí, el gran creador que hará, si diríamos por su poder, que éste pueda gobernar todo aquello que él ha creado. Mi amado hermano, Dios deja al hombre al último para que éste venga y simplemente disfrute de todo lo que Dios le ha puesto por delante. En este versículo, pues, número 6 nos dice que haya expansión, verso 6, en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. De primera mano en Génesis capítulo 1, por favor, venga conmigo, verso número 2, cuando Dios, luego de haber creado cielos y tierra, en el verso primero, todo lo que se encontraba, diríamos, como tierra, estaba saturada de agua. Dice el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y aquí es donde quiero llegar, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Toda la tierra estaba de manera inicial, rodeada toda ella de agua. Y el agua, como se decía el domingo anterior, sería el móvil esencial para la cual Dios lo utilizaría para poder crear las plantas, para poder crear los peces y las aves del cielo. Ahora bien, en el versículo número 6, la expansión se abre camino. Es decir, que Dios comienza de a poco, como si lo quiero ver muy gráfico, comienza a depositar sus manos en medio de las aguas y comienza a separarlas las unas de las otras. Deja un montón de agua, por así decirlo, deja una parte de las aguas sobre la tierra y otra parte de las aguas la deja dentro de la tierra. ¿Cómo poder entender este aspecto bíblico? Bueno, la misma Escritura tiene otros pasajes bíblicos que nos van a ayudar a una mejor, no solo comprensión, sino también nos va a dar la pauta de cómo se mueve el poder de Dios a través de su creación. Allá en el libro de los Salmos, por favor, venga conmigo a la Escritura porque es necesario cotejar lo que la misma palabra nos va a enseñar en esta noche. Dice allá en el libro de los Salmos, capítulo número 104. Acompáñenme, por favor, al libro de los Salmos, en el capítulo número 104. ¿Me encontró? Salmo, capítulo número 104. Leo desde el versículo número 5 en adelante. Dice el Señor: Él fundó la tierra sobre sus cimientos, sobre sus bases. No será jamás removida. Verso 6. Con el abismo, como con vestido, la cubriste. Sobre los montes, mira, sobre los montes, ¿qué nos dice que había? Sobre los montes estaban las aguas. ¿Y cómo Dios logró separar esas aguas que cubrían toda la tierra? Dice el verso número 7, a tu reprensión, es decir, a tu exhortación, a tu voz, a tu reprensión huyeron.
Al sonido de tu trueno se apresuraron. Dice el versículo número 8, subieron los montes y a su vez también descendieron. ¿Qué cosa al mismo tiempo? Descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término o le pusiste límites, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. ¿De qué está hablando la palabra en efecto? De las aguas. Dios, mi amado hermano, con su poder, con su voz, con su palabra, logró de alguna forma así que todo el globo terráqueo sufriera en su interior sin un metabolismo, un cambio en cuanto a su superficie, y comenzaron a elevarse y comenzaron a existir planicies, y el agua comenzó también a coger su curso y su camino. Pero no solamente aquello. Cuando uno va, mi amado hermano, y venga conmigo también al mismo libro de los Salmos, pero retrocedo un poco en los capítulos. En el capítulo 33, también el Señor nos declara lo siguiente. Salmo capítulo número 33. Nos dirá allá en el versículo, voy a leer desde el verso 6 en adelante. Salmo 33, verso número 6 en adelante, nos dirá el Señor, por la palabra. Qué interesante, vuelve otra vez así Dios a utilizar su, digamos, este principio de creación, su voz, su palabra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Verso número 7, ¿podrías leerlo, por favor? Él junta como montón las aguas del mar, y dice allí que le pone en depósitos los abismos, es decir, todas aquellas cavernas submarinas donde Dios mismo ha agrietado la tierra para que el agua si quede depositada o estancada, pero eso en la parte, diríamos, que está por debajo de la expansión. Allí Dios ha creado las grandes grietas dentro del globo terráqueo para que el agua pueda encontrar un lugar, un depósito, y que de allí no se salga. Dice el versículo número 7, Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, tema delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existieron las cosas, y existió. Esto obviamente en cuanto a las aguas que uno de pronto humanamente puede llegar a captar, a entender, pero Dios no solamente hizo la expansión y puso las aguas debajo de la expansión, es decir, en los abismos de la tierra, sino que Dios también logró ubicar las aguas fuera de la tierra. Y de aquello la Biblia también, mi amado hermano, tiene algo que decirnos. Venga conmigo, por favor, porque es necesario también ver qué nos dice la palabra de nuestro Dios. Y quisiera comenzar con lo que menciona el libro de Job, allá en el capítulo número 26. Qué importante es ver cómo Dios no solamente crea las cosas, sino que da en su palabra los indicios de cómo fue hecho. En el libro de Job, capítulo número 26, vamos a ver algunos versículos bíblicos. Libro de Job, capítulo número 26. ¿Lo tiene? Leeré desde el verso 5 en adelante. Dice el Señor en su palabra: las sombras o las tinieblas tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol, o el lugar de los muertos, está descubierto delante de él, y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende, y qué curioso, miren, Él extiende el norte ¿sobre qué? Sobre vacío, es decir, sobre ningún tipo de horizonte. Por ejemplo, ¿por dónde decimos nosotros que sale el sol? En cuanto a los 4 puntos cardinales. ¿Por él?
por el este. Pero claro, necesitamos necesariamente el sol como indicio para decir que allá queda el este. ¿Y quién le dijo a Dios, aquí queda el norte, acá el sur, acá el este y acá el oeste? Llamado, solo Dios de la nada puede, digamos, hasta ubicarse. Mucha gente en alta mar, luego de tormentas y obviamente sin tener los aparejos propios de navegación, puede llegar a perderse y no reconocer dónde se encuentra. No así el Señor. Dice la Escritura en el versículo número 7, Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre, ¿qué dice? El hombre le ha dado cierto tipo, diríamos, de indicios técnicos y de astrología para poder reconocer que la Tierra está allí dando vueltas porque existe ¿qué cosa? De acuerdo a la astrología. ¿Qué tiene la Tierra para que dé vuelta? ¿Qué tiene? Más allá también de lo que se reconoce como el campo magnético que tiene no solo la Tierra, sino todo nuestro sistema solar. Pero, amado hermano, ¿no le parece un poco contradictorio que algo que a la verdad no se ve, sea lo que, si permita que cada planeta, cada luna, cada satélite natural esté en la posición en la que esté, sin moverse, ¿verdad? Diríamos, ni kilómetros más allá de la Tierra o kilómetros más cerca de la Tierra? Todo funciona como se diría cualquiera, como un pequeño reloj, sí, que marca no solo la hora, sino minutos y también segundos. El universo entero está bajo el compás de Dios, controlándolo todo. Dice la Escritura, pues ahora en el verso 8, y aquí es donde quisiera comenzar a hacer nuevamente hincapié, Él también hace otra cosa extraordinaria. Él ata, dice allí, las aguas. ¿Dónde? Él ata las aguas en sus nubes, y las nubes, para la explicación de que muchos dicen, ¿cómo es posible, por ejemplo, que lluevan 2, 3, 4, hasta una semana entera? Sin parar. En las ciudades esto puede ser un poco extraño, pero cuando uno va a las regiones selváticas, por lo general allá suele llover todos los días. La pregunta es, ¿y cómo si el agua que es, diríamos, una sustancia pesada, ¿verdad que lo es? Un vaso con agua le pesa. Una pompa de agua a usted le pesa. ¿Verdad que sí? Mi amado, toda, diríamos así, una masa de agua, diríamos, de kilómetros, tanto no solamente de anchura, de largura, o de pronto 1 o 2 kilómetros de espesor, se mantiene flotando sobre la atmósfera. Y, mi amado hermano, y lo que es mejor, no se caen si Dios no lo dispone así. Dice la Escritura, versículo número 8, Él ata las aguas en sus nubes, y las nubes, que es algo gaseoso, no se rompen debajo de ellas. Él encubre, dice el verso 9, la faz de su trono, y ojo, y sobre él también, ¿qué cosa extiende? Ahora, esto es muy curioso, porque aquí ya no se refiere de manera limitada a la atmósfera terrestre. Aquí se refiere, llamado de manera muy esencial, a su habitación, el gran cielo. Recuerde que existe el primer cielo, que se le podría denominar como nuestra atmósfera. Está el segundo cielo, que se lo puede reconocer como todo lo que hay en el firmamento o en la cavidad propiamente donde moran las estrellas, las constelaciones. Y existe lo que se denomina en la Biblia como el tercer cielo, que no es otra cosa más que la morada o el trono de nuestro Dios. Y allí, dice la Biblia, ojo, allí Él encubre su faz también. Él encubre su trono, porque ha extendido, dice ahí, Él extiende también, ¿qué cosa? Su nube. Puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Allá donde todo es oscuro. Miren, nosotros tenemos luz de día y luz de noche, o los astros, tanto como la lumbrera mayor, como lo es el sol y la lumbrera menor.
Pero si usted sale al espacio, todo aquí es oscuridad, abismo y tinieblas. Pero dice la Biblia en el versículo número 10 que Él ha puesto límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz. Es decir que pareciera ser que más allá de toda esa oscuridad en la que se puede perder nuestra mirada, viendo, mi amado hermano, este segundo cielo, allí Dios también ha depositado en las íntimas tinieblas, también ha depositado ¿qué cosa? Aguas. Versículo número 10. Puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan, dice allí, a su reprensión. Verso número 12, léalo por favor. Su espíritu adornó los cielos. Qué interesante y majestuoso es esto. Su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí estas cosas son solo, para nuestro entender dice, son solo los bordes de sus caminos y cuán leve es el susurro que hemos oído de Él. Mi amado hermano, lo que tenemos en la Biblia con respecto a lo que es Dios, podríamos decir que son solamente los signos de interrogación, los signos de admiración, los signos, mi amado hermano, que diríamos en cuanto a la Escritura, son meros puntos y comas. Pero su contenido, su abecedario en cuanto a su conocimiento, no tenemos ni idea de lo que puede ser Dios. Toda esa grandeza y esa majestuosidad, mi amado hermano, no se la puede especificar en este sagrado libro que es la Biblia. Pero a ese Dios recuerda también que servimos, y ese Dios nos tiene en la palma de su mano. Cuando vamos pues también a la Escritura, mi querido hermano, venga conmigo por favor, y vayamos a ver también qué nos dice el libro de los Salmos, allá en el capítulo número 14. Mira que estamos orientados en este día 2. Más adelante del libro de Job, libro del Salmo, capítulo número 14. ¿Lo tiene? Nos dice el Señor. Salmo 18, Salmo 18. Nos dice el Señor, versículo número 15, lo siguiente. ¿Lo tiene? Entonces aparecieron, ¿qué cosa? Los abismos. ¿Y qué contienen los abismos? Dice aquí. ¿Qué dice que contienen los abismos? Y cuando hablo de abismos, hablo de la oscuridad profunda. Usted recuerda, no pierda, por favor, no pierda Salmo 18 y retroceda nuevamente y venga conmigo al libro del Génesis. En el capítulo 1 debe de recordar en el estudio anterior, el estudio del domingo pasado, que Dios, y en el primer día, Dios hizo, versículo número 3 al 4, no solamente hizo luz. ¿Qué nos dice en el versículo número 3? Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y recuerda, fue hecho sin necesidad de que todavía el sol estuviese ya creado. Más adelante nos dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz ¿de qué? De las tinieblas. Amado hermano, cuando vamos pues al capítulo número 18 de Salmos, y vemos en el verso 15, Dios en esas tinieblas, en esa oscuridad, dice en el versículo 15, entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto, ¿qué cosa? Los cimientos de la tierra. Mi amado, en los abismos profundos, Dios ha separado también aguas.
Cuando Dios separó, o hizo la expansión del firmamento, puso aguas dentro de la tierra y puso aguas fuera de la tierra. Y allí, dice la Escritura, aparecieron los cimientos de la tierra. Lo que el hombre hoy por hoy, con toda la tecnología que tiene, y con tanto avance, hermanos, en cuanto a a su capacidad mental, todavía no puede sondear lo más profundo del lecho marino. No tiene ese poder como para poder llegar hasta la máxima profundidad de la tierra. Dice pues la Escritura, y quedaron al descubierto los cielos, los cimientos, del mundo, a tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó y me sacó, dice allí, de las muchas aguas. Amado, esto es maravilloso. Como Dios simplemente con el aliento de su boca puede remover el universo entero. Ahora bien, cuando retomamos el libro del Génesis, podemos entonces captar la idea esencial. Dios hace el firmamento, lo que se reconoce como la expansión, y pone de primera mano aguas en la tierra, acobijadas, diremos, por las grietas del planeta Tierra, y deja otra porción de agua fuera de la tierra. En el versículo número 5, verso número 6 nos dice: luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión o el firmamento, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre esa expansión. Y dice la Biblia, y fue así. Y mira, versículo número 7, y esto, así también lo determina. E hizo Dios la expansión, versículo número 8, y llamó Dios a esa expansión, ¿cómo la llamó? Cielos. Ojo, no le dice cielo, le dice cielos. ¿Por qué necesariamente cielos? Porque hay más de uno. Repito, el cielo que podía entenderse como nuestra atmósfera, la cual tiene, y esto es comprobado científicamente, capas que cubren nuestra atmósfera para que no se vea afectada, o en este caso por lo que está allá fuera de este cielo, es decir, ahí en el universo donde podría ser atacado por, diríamos, bacterias espaciales. Existen, amado hermano, por los rayos o explosiones solares, existen, rayos que ingresan, a la atmósfera, pero no pueden afectarnos porque las capas que hacen contienen, nuestra naturaleza para que éstas no se vean afectadas. Hoy mismo veía un documental y usted creo que puede reconocer, sin ir tan lejos, a nuestro satélite natural, es decir, la Luna. Si algo la identifica la Luna, llamado hermano, es por ser un montículo redondo de tierra que está lleno de ¿qué? Entre otras cosas. ¿De qué está lleno? De cráteres. Dejemos un ladito el agua. ¿Por qué está lleno de cráteres? ¿Por qué? Porque este satélite natural no tiene lo que tiene la Tierra: atmósfera. Nuestra atmósfera nos da la garantía de guardarnos de cualquier tipo de amenaza que se encuentre en el espacio. De allí que este lugar es un lugar propenso a que constantemente se vea afectado por los peligros que hay en el espacio. Llamado, la mano de Dios mantiene nuestra naturaleza. Dice la Escritura que Dios llamó a la expansión de los cielos, la llamó, dice la Biblia, la llamó cielos. Y fue la tarde y la mañana del segundo día. Habrá otro pasaje bíblico en el que se pueda de alguna forma también corroborar que había agua debajo de la tierra y había agua sobre la tierra. Claro que sí. Acompáñenme al mismo libro del Génesis,
porque este texto es concluyente para también corroborar lo que nos dice el capítulo 1, verso número 6 en adelante. En el mismo libro del Génesis, capítulo número 7, dirá el Señor lo siguiente. Génesis capítulo número 7. ¿Lo tiene? Versículo número 10 al 11. Y ponga asunto aquello. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Y el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, dice allí, aquel día, ¿puede leerlo por favor? Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande. Y eso, si habla de abismo, habla obviamente de que de todas las cavidades de la tierra fueron rotas, dice la Biblia, las grandes fuentes del gran abismo. Pero también dice la Escritura, y ponga el asunto, y las cataratas, ¿de dónde? ¿Cómo cayó agua, mi amado hermano, sobre la tierra? No es que llovió. La Biblia menciona que comenzó a caer agua. ¿Cómo? ¿Y cómo cae el agua de una catarata? Seguro que hubo una lluvia. Una cosa, pues si se podría mojar aquí, una cosa es que caiga y no lo pongo así. Y diga, está lloviendo. Pero si digo esto, después se cae, me pasa en el cruz. Mi amado hermano, la Biblia dice que de los cielos, no del cielo, de los cielos, ¿qué nos dice, mi amado hermano? Obviamente, y usted debe de entender esto, obviamente Dios no hizo caer todas las cataratas de agua. Hizo caer lo necesario para que la tierra se anegase en agua y toda ella quedara, ¿qué cosa? Sumergida en el agua, para dar muerte a todo lo que Él había dispuesto que muriera. Dios tuvo que cerrar las cataratas de las aguas para que si Noé pueda después salir y recibir de Dios, sí, una nueva tierra limpia de la generación maligna de los mismos tiempos de Noé. Recuerda lo que dice el verso 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos, como que si fuese una llave, dice la Escritura, fueron abiertos y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40, pero no todavía, ¿qué caía? Catarata de agua, 40 días y 40 noches. Mi amado, que allí podríamos decir que todo el globo terráqueo se vio inundado. Luego, con su voz y su poder, Dios, ¿qué haría? A su reprensión mandaría a que se vuelva a despejar la tierra seca. En el capítulo 8 dice la Biblia, versículo 1, lo siguiente, desde el mismo libro del Génesis. Ya lo veremos obviamente en detalle cuando vayamos por estos capítulos. Y nos dice, y se acordó Dios, ¿de quién? Se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios, ¿qué cosa? Un viento sobre la tierra. ¿Y qué sucedió? Y disminuyeron las aguas. Verso 2. Ojo, se cerraron las fuentes del abismo. Yo pregunto, ¿habrá habido más agua? Sí, Dios, ¿qué tuvo que hacer? No dice que se secaron, dice que las cerraron. Como cuando usted cierra, ¿qué cosa? Una llave. Se cerraron, dice allí, las fuentes del abismo. ¿Y qué más se cerraron? Y las cataratas del cielo.
Yo creo que agua seguiría cayendo hasta el día de hoy, desde los tiempos de Noé, si Dios no hubiera cerrado las cataratas del cielo. Todavía seguiría cayendo, ¿qué cosa? Agua. Agua. Dice el Señor, y la lluvia de los cielos fue detenida. ¿Sí me está entendiendo, amado hermano? Hasta dónde llega el majestuoso poder, pero también, si diríamos, de qué manera Dios en su creatividad, si hace las cosas para que éstas puedan ser, en este caso, sostenidas. Cuando vamos a la Escritura, pues, luego de corroborar, entre otras cosas, esta forma en la que Dios sí puede llegar a hacer la expansión de todo el universo. Recuerda que Dios no está haciendo un pequeño lugar vacío para que la tierra se encuentre allí. Está haciendo, amado hermano, todo lo que a la verdad el hombre hasta la fecha puede llegar a estudiar el universo. Para el hombre el universo puede ser considerado como algo en cuanto a distancia, en cuanto a medida, puede ser considerado como algo infinito. El hombre no ha podido, ni podrá tampoco, sondear las profundidades de los cielos, las profundidades del universo. Dice la Escritura, versículo número 8, y llamó Dios a la expansión, ¿cómo la llamó? La llamó cielos. Y fue la tarde, y fue la mañana, ¿de qué? Del día segundo. Hay quienes dicen, queriendo dar un resumen de todos los días de la creación, y luego de eso, ¿Dios qué ha hecho? Dirá cualquiera, se la pasa ahora sin cruzado de pies y manos, viendo todo lo que ha creado. Mi amado hermano, Dios, al igual que su creación, Dios la sustenta y la mantiene cada día. Hay dos textos que me ayudan a corroborar esto. El primero de ellos, venga por favor a los evangelios. Veamos qué nos dice nuestro Señor Jesucristo al respecto. Dice en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, verso 17, dice lo siguiente. ¿Lo tiene? Evangelio de Juan. ¿Lo tiene? Capítulo número 5, dice el verso 17, en el contexto de ese pasaje bíblico, a Jesús se le recriminaba porque había hecho un milagro ¿en qué día? En día de reposo, el día sábado. Jesús, creo yo, que de adrede, como que decía, quiero que venga el sábado porque estoy dispuesto a sanar a bastantes el sábado. Lo hacía a veces, creo yo, hasta por llevarle la contraria a los religiosos de su época. Y allí Jesús le responderá. Y Jesús le respondió. ¿En qué día le respondió? El día de descanso. Cuando tú estás descansando, ¿sabes qué está haciendo Dios? Trabajando. ¿Qué dice el texto? Y Jesús le respondió, mi Padre, hasta ahora, ¿qué dice? Para aquellos que dicen, Dios ya no hace nada. Está cruzado cruzado de brazos viendo a la tierra, sin de pronto con una lupa para ver si quema alguna hormiga. Hermano, Dios hasta ahora trabaja. Y Jesús también. Porque declara seguidamente, y yo trabajo. Diría cualquiera, y yo trabajo con él también. Dice la Escritura en Hebreos, venga conmigo rápidamente al capítulo 1. Carta a los Hebreos, capítulo número 1. Carta a los Hebreos. ¿Lo tiene? Capítulo 1. Cuando el Espíritu Santo, por medio de su apóstol Pablo, da la siguiente directriz al pueblo, dice en el versículo, voy a leer desde el verso 1 y quiero llegar obviamente a una parte especial del verso 3. Dice el Señor, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien, y aquí comienzo, a quien constituyó heredero de todo,
y por quien asimismo, dice allí, ¿qué hace? ¿O qué hizo? Hizo el universo. Pero ojo, usted puede quedarse hasta allí en la lectura y decir, ya lo hizo y no hace nada. Mira lo que dice el verso 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ¿qué dice ahí? Y subraye. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de ¿qué? De su poder. Hasta ahí llegó. ¿Qué es lo que hace Dios luego de haber creado todas las cosas? Las sustenta. Eso, visto de otra manera, es y las mantiene. Hay quienes pueden crear un hijo, ¿verdad? Nacer y el padre tirarse para atrás y no pasarle de ahí en adelante ni un solo centavo. Es decir, lo hizo, pero luego lo abandonó. Se olvidó de él. Pero Dios creó lo que ha creado y día a día lo sustenta, lo mantiene. Hay un texto precioso para concluir en este gran estudio del día 2. Allá en el libro, y venga conmigo por favor, allá en el libro de los Salmos, capítulo número 148. Salmo capítulo número 148. El penúltimo capítulo de ese libro. ¿Lo tiene? Libro de los Salmos, capítulo número 148. Si a alguien le quedó alguna duda de que todo el universo tiene encima de él o fuera de él agua, este verso lo expone, sí, y no nos deja duda alguna. Dice desde el verso 3 al versículo número 4. ¿Lo tiene? Alabadle, sol y luna. Alabadle, vosotras, todas lucientes, sí, estrellas. Ahora, ojo, antes de seguir leyendo, el salmista va describiendo la alabanza que surge desde adentro hacia afuera, ¿sí? Quiero que resalte esto, desde adentro hacia afuera. De hecho, le voy a tomar, la lectura desde el versículo número 1 que dice, alabad a Jehová, ¿desde dónde? Desde los cielos. Alabadle en las alturas. Alabadle vosotros todos sus ángeles. Alabadle vosotros todos sus ejércitos. Ahora, verso 3. Alabadle sol y luna. Alabadle vosotras todas, lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos. Y dice allí, ¿y qué más debe de alabar al Señor? Por eso pregunto, las aguas como tal, ¿por qué habrán de alabar? Queriéndolo ver como un ser. ¿Por qué? ¿Sabes por qué pueden estos elementos dar de sí mismo alabanza? Porque Dios, recuérdalo en Génesis 1, verso número 2, Dios dio vida a las aguas. ¿Por qué? ¿O a través de quién? De su Santo Espíritu, cuando éste se movía sobre la faz de las aguas. Cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, no estaba navegando, no estaba haciendo un día de camping en el mar. Estaba, mi amado hermano, dándole vida a las aguas. Coge una gota de agua, ponla bajo un microscopio y ¿qué vas a encontrar allí? Vida. Vas a encontrar en ellos, sí, partículas de vida. Vas a encontrar, mi amado hermano, sí, gérmenes posiblemente, pero son vida. Deposita, mi amado hermano, simplemente un vaso con agua a la intemperie y verás que después, ¿qué encontrarás en el vaso con agua? ¿Qué encontrarás ahí? Larvas. ¿De dónde salieron, dirás tú? ¿Quién vino a depositarla? El agua posee vida. Mi amado, llueve. Y la tierra que puede estar árida luego de la lluvia, al poco tiempo, a los pocos días, comenzará a germinar ¿qué cosa? Hierba. ¿Quién puso la hierba ahí? ¿Quién te la sembró? El agua. ¿Me entiendes?
¿Por qué el agua tiene en sí mismo este poder? Porque Dios por su Espíritu puso vida en el agua. Y claro, todo lo que tiene vida, todo lo que respira, dice la Biblia, alabe a Jehová. Y aquí creo que hay muchos que tienen no solamente la vida, tienen al dador de la vida. Alabe, dice la Escritura, los cielos de los cielos y las aguas que están, ¿en dónde? ¿En dónde están las aguas? Sobre los cielos. ¿Y dónde es eso? Allí en las profundidades de las tinieblas. Allí Dios ha depositado aguas. Y Dios hizo todo este firmamento en el día segundo. Amén. Espero que esto aumente mucho más tu fe en ese Dios, ya que si Él tiene el poder para sostener todo este ecosistema, todo el universo, ¿cómo no te va a sostener a ti, que clamas día y noche al Dios que es justo, al Dios que sabe velar por aquellos que le buscan? Alabemos y glorifiquemos el nombre de Dios. Aleluya. Padre celestial, no hay palabras que puedan encasillarte. No hay alabanzas que puedan contener todo el resplandor de tus maravillas. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Por su palabra fue hecho todo el ejército